Señor, gracias te damos porque concedes a nosotros, como iglesia presente, y a tu servidor en relación a la exposición, haber leído la palabra y también los que echaremos mano durante la exposición para dar base y sustento a lo que diremos hoy, que confiamos totalmente, viene de ti para tu iglesia. Gracias por tu presencia. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Entonces, hermanos, el trabajo es bendición de Dios. Es el tema que se me dijo debo exponer en este domingo. El trabajo es bendición de Dios. No es mucho, hermano, nada más son 4 o 5 páginas. Voy a tratar de no decir más de lo que está en el sermón escrito, porque cuando digo algo más de lo que está, me llevo mucho tiempo. Entonces voy a tratar de ajustarme al sermón escrito, y que obviamente voy a dejar a mi nieta. Es para mí, estoy en la introducción, hermanos, una bendición estar con ustedes, estimados hermanos, para llevar a cabo 2 actividades que competen a mi oficio. Espero que al ejecutarlos, el Señor y su iglesia, conformada por quienes estamos aquí y ahora, seamos edificados. Quiero agradecer la invitación extendida a un servidor para estar con ustedes hoy. Dios, como es nuestra confesión, nos hablará para recordarnos y aprendamos lo que tiene para nosotros, y como efecto de ello, cuando Él venga, encuentre fe en cada uno de los que conformamos su pueblo. Para continuar y con el objeto de ir enfilándonos a la exposición del tema mencionado en el boletín, diré que reconozco las limitaciones de la exposición respecto a lo que pueda desarrollar en el tiempo que corresponde a un sermón, pues mucho se ha dicho sobre el trabajo, y lo que diga tal vez solo toque algunos ángulos de lo que existe sobre el tema en cuestión. No obstante los alcances limitados de la exposición, aporto lo que considero tiene iluminación de la lámpara y lumbrera de la letra y los principios bíblicos. Entonces, sería jactancioso decir que en 30 o 40 minutos agoto lo que se pueda decir sobre el trabajo. La palabra escrita, por ejemplo, tiene bastante material y diversos ángulos desde donde se puede establecer los marcos necesarios para desarrollar el tema. El trabajo es bendición de Dios. Ese es nuestro tema. El pasaje leído y otros que usaremos en la exposición nos dicen mucho sobre la temática. Sin embargo, y por congruencia con la escritura y los tiempos mencionados, 3 cosas para nuestra enseñanza escucharán a continuación. Estas son. Aunque lo voy a leer, hermanos, quiero decir que las 3 cosas que voy a decir, bajo el título ya mencionado, el trabajo es bendición de Dios, por esa razón de que es una bendición de Dios,
Dios manda que el hombre trabaje. En segundo lugar, siendo el trabajo bendición de Dios, entonces es indispensable que en el hombre el Espíritu Santo trabaje. Y finalmente, hermanos, también diremos, basado en el tema, el trabajo es bendición de Dios, que tiene como fin el trabajo glorificar a Dios. Pero además de esto que menciono, el hombre, por el trabajo realizado, Dios le permite trascendencia. Estas son las tres cosas con las cuales desarrollaré el tema, hermanos. Entonces, Dios manda que el hombre trabaje. ¿Por qué? Porque el trabajo es una bendición de Dios. Entonces la orden es trabaja. Ya hemos leído y conocemos, hermanos, Génesis 2:15, por ejemplo. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Eso es trabajo. Y conocemos también Éxodo 29. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Entonces, hermanos, estamos en Génesis 2:15 y Éxodo 29. La base y contexto de las citas son conocidas por la Iglesia. La palabra creadora de Dios en Génesis capítulo 1 le ha dado ser a las cosas. La palabra creadora de Dios en Génesis 1 le da ser a las cosas. De ahí la expresión reiterada, y dijo Dios, y fue la tarde y la mañana el día tercero. Por ejemplo, el 1:13. Y fue la tarde y la mañana el día tercero. Y esa expresión se reitera en el capítulo 1. Porque esa palabra creadora le está dando ser a las cosas. Esta declaración bíblica explica por qué las cosas, incluyendo al hombre, son de X manera, inclusive la cosa llamada trabajo. El creyente reformado y reformacional no puede decir nada significativo sobre el trabajo si no echa mano de las verdades que estamos mencionando. Estas verdades explican por qué las cosas son como son y ubican la ley que les hace ser de la manera que las conocemos. Inclusive para aquellos que no lo sepan teorizar, porque no todos somos especialistas. El contexto de Génesis 2:15, sin embargo, no solamente son el contexto de lo ya dicho, sino que Génesis 2 establece y señala un aspecto distinto de la palabra en relación al capítulo 1. Hay una palabra en Génesis 1, hermanos, que le llamamos teológicamente la palabra creadora. Pero en Génesis 2, es lo que estoy diciendo, también existe y tiene presencia la palabra, pero un aspecto distinto en relación a la palabra creadora del capítulo 1. En este capítulo 2, el decir de Dios ya no es para darle ser a las cosas,
sino para indicarle al hombre lo que debe hacer en el mundo en el que fue puesto como cabeza y representante de Dios. Es decir, el decir de Dios ahora, obviamente en Génesis 2, es para normar la vida de la criatura. De todo árbol podrás comer, mas de este no, porque el día que lo comas, ciertamente morirás. Es decir, está normando para que en el desarrollo de su trabajo tome nota de lo que se le está indicando. Entonces, la palabra de Génesis 2 es para normar la vida. Y tenga presente, obviamente, el hombre que su trabajo no solo tiene contexto, sino que debe realizarlo en el marco de la palabra, que a su vez se constituye en tesis que debe incidir al cultivar el mundo en el que ha sido puesto. Esto es aplicable obviamente también para nosotros, hermanos. El punto 1 del sermón elimina todo pensamiento autónomo del trabajo. Declarar en el tema que el trabajo es bendición de Dios. Establece el a priori reformacional para decir algo distintivamente cristiano sobre el trabajo. La palabra escrita, al señalar que Jehová Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y guardase, hace realidad en la vida cotidiana de Adán y ahora en nosotros, ya que el trabajo concretiza en las personas el mandato cultural de desarrollar las potencialidades de la creación en una actitud de sujeción y dependencia. Para Adán entonces, hermanos, puesto que Dios lo tomó y lo puso en un lugar para labrar y guardar, es el principio base para que nosotros, en el trabajo que desarrollamos, confesemos de que Dios nos puso allí para labrar y guardar lo que nos compete. Llámese como se llame el trabajo. Y esto elimina entonces lo que los pastores en algún momento nos han preguntado. Oiga, pastor, ¿usted trabaja o nada más se dedica al pastorado? Es cierto que en Génesis 2:15 aún no hay ley positiva, pues esta aparece cientos de años después, pero concuerda el espíritu de Génesis 2:15 con Éxodo 29, que dice: 6 días trabajarás y harás toda tu obra. En Génesis 2, hermanos, todavía no hay ley. La ley aparece mucho después. Y por ejemplo, Éxodo 29, ahí ya es ley, ya es ley positiva. Es decir, ya está escrito. Y allí nos podría en ocasiones propicia ilustrar, por ejemplo, el licenciado Gonzalo. Entonces, el trabajo, afirmamos, es respuesta y reflejo de nuestra relación con Dios y se constituye en factor de realización para nosotros. Pues a través de su fruto vemos el orden establecido por nuestro Creador y nos recuerda que vivimos en pacto con Él. No lo debemos perder de vista para muchos aspectos. Menciono uno, hermanos. ¿Por qué los cristianos, entre otras cosas, cuando comemos, inclinamos nuestras cabezas y damos gracias a Dios? Pues eso es lo que estoy diciendo aquí. El trabajo, afirmamos,
es respuesta y reflejo de nuestra relación con Dios y se constituye en factor de realización, pues a través de su fruto vemos el orden establecido por nuestro Creador y nos recuerda que vivimos en pacto con Él. Trabajamos, nos pagan cada semana, cada quincena o al mes, según los acuerdos. Ese es el orden establecido por Dios. Pero como creyente vemos que estas formas que todo el mundo ve, no todos detectan el fondo. ¿Y cuál es el fondo? Es que detrás de todo esto está Dios. Y por eso, si tenemos mucha capacidad, y todo mundo que trabaja tiene mucha capacidad en el área que desarrolla su trabajo. Pero entonces el fondo es: inclino mi rostro, porque aunque hay dinero de por medio y capacidad humana de por medio, detrás de todo esto está Dios. Eso es lo que estamos diciendo aquí, hermanos. Ahora, dicho lo anterior, hermanos, diremos algo respecto al punto que enunciamos hace rato, de que es indispensable el trabajo del Espíritu Santo en el hombre. ¿Para qué, hermanos? Pues para nosotros confesar que el trabajo es bendición de Dios. El trabajo que hagas, hermanos. Entonces, es indispensable el trabajo del Espíritu Santo en el hombre. Estando persuadidos de esto, estoy en Filipenses 1:6. Estando persuadidos de esto, que el que empezó o comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ahora escuchen, hermanos, lo que digo respecto a es indispensable el trabajo del Espíritu Santo en el hombre. Entender que el trabajo es bendición de Dios. Por lo tanto, el hombre hecho a la imagen de Dios debe trabajar, haya o no leyes coercibles, pues se realiza al llevar a cabo su obra de guardar y labrar. Además de que propone una tesis sobre el trabajo diferente a la antítesis capitalista y marxista actuales. Y no me digan por qué afirmo esto, hermano, porque entonces ya nos desviaríamos a otras cosas, pero aquí de entrada decimos esto, hermanos. Esta lucha por la comprensión del trabajo y su desarrollo en la cotidianidad de la vida del creyente nos induce a la pertinente afirmación de que es indispensable el trabajo del Espíritu Santo en el hombre para la aceptación del trabajo como una bendición del Señor. La tragedia de la caída, Génesis capítulo 3, nos lleva a recordar los 4 estados del hombre señalados por los teólogos de Westminster. El estado de inocencia, Génesis 1 y 2, es decir, cuando el hombre no caía aún en el pecado. El estado de pecado, Génesis 3 y posteriores. El estado de gracia, cuando Dios llama y justifica en Cristo al pecador, como nosotros, por ejemplo. En algún momento el Señor nos llamó. A eso se le llama el estado de gracia. El estado de glorificación, referente al hecho de morir en el Señor. Ahora, hermanos, aquí sí me detengo un poco para aclarar algo al respecto. ¿Por qué menciono esos 4 estados en el contexto del trabajo?
Porque para nosotros es fácil decir, porque conocemos la palabra y muchos conocen las explicaciones que se dan sobre ella o acerca de ella en relación al trabajo. Pero ¿por qué una grande cantidad de gentes en el mundo no tienen la misma confesión de nosotros? Porque ellos están en el estado 2, Génesis 3 y posteriores, es decir, el estado de pecado. ¿Y por qué nosotros podemos declarar con toda confianza y con ánimo y entusiasmo de que el trabajo es bendición de Dios? Porque por la gracia de Dios, Él en Cristo nos ha llamado y nos ha justificado. Dicho lo anterior, hermanos, si como cristiano no ubica adecuadamente su concepto del trabajo a partir del estado en que vive el hombre, por ejemplo, los que se inclinan por el capitalismo o los que se inclinan por el marxismo, obviamente a partir de estos ismos sale bastante teoría sobre el trabajo. Y cada uno llevará agua a su molino para involucrar al mundo en sus conclusiones al respecto. Entonces, si como cristiano no ubica adecuadamente su concepto del trabajo a partir del estado en que vive el hombre, sus conclusiones parecerán muy idílicas, idealistas, inclusive utópicas. Por tanto, como creyentes, conformando el pueblo de Dios, debemos conocer y manejar las herramientas necesarias para dar razón de nuestra esperanza y consecuentemente sustentar que para reconocer que el trabajo es bendición de Dios, es indispensable el trabajo del Espíritu Santo en el hombre. Al reconocer el cristiano la gran verdad del enunciado precedente, verá y llevará a cabo los trabajos de su oficio, profesión o ministerio con más gusto, significado, sentido y trascendencia. Pero vamos por partes. Sobre lo que usted desarrolla en el mundo, hermanos, ¿qué término le gusta más? ¿Oficio? ¿Profesión? ¿O ministerio? Yo aquí los estoy tomando como sinónimos. Entonces, hermanos, para continuar en el sentido y propósito de la exposición, haré uso de la analogía de la fe consistente en señalar que el texto de un pasaje no se interpreta de manera aislada, sino a la luz y relación de su contexto, que puede ser el libro donde se encuentra el texto, los demás libros de la Biblia, que a través de su letra y principio dan base para que con más claridad la verdad de lo que se afirma aparezca diáfanamente. Se preguntará alguno, ¿qué tiene que ver el Espíritu Santo con el trabajo y particularmente con la gran verdad de que su obra en el hombre es indispensable para que éste reconozca que el trabajo es bendición de Dios? Pues bien, si unimos los eslabones descubiertos en Génesis 2 sobre el trabajo con lo que San Pablo escribió a la iglesia de Filipos y que podemos leer en Filipenses 1:6, se dará usted cuenta que el trabajo del Espíritu Santo en el creyente es básico para que comprenda el contenido y afirmación del tema y su concreción en la vida diaria. Y yo aquí le pregunto, hermanos, antes de continuar con el sermón escrito, en el trabajo que nosotros hacemos, hermanos, ¿en algún momento hemos sentido que necesitamos al Espíritu Santo de Dios? ¿O el Espíritu Santo de Dios lo hemos circunscrito
a hablar en lenguas, por ejemplo, o a tener don de enseñanza, o a saber tocar estos instrumentos, o los separamos de ellos. No me contesten, hermanos. Pues bien, si unimos los eslabones descubiertos en Génesis 2 sobre el trabajo con lo que San Pablo escribió a la iglesia de Filipos y que podemos leer en Filipenses 1:6, se dará cuenta que el trabajo del Espíritu Santo en el creyente es básico para que comprenda el contenido y afirmación del tema y su concreción en la vida diaria. Hay una expresión en Filipenses 1:6 que quiero resaltar. El que comenzó en vosotros la buena obra, ergon agathon, que son los términos en griegos utilizados por San Pablo, que se traduce como buena obra, producto del trabajo del Espíritu Santo, se refiere a una calidad de vida interna que inicia cuando se hace realidad lo anticipado por Jesús. ¿Qué anticipó Jesús, hermanos, respecto al Espíritu Santo en relación al hombre? Cuando Él venga, refiriéndose al Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Ahora, hermanos, antes de continuar, el ergon agathon, los que están como estudiantes de teología y ya llevan griego, recordarán que quiere decir bueno. Quiere decir bueno. O buena. Según el contexto, se puede traducir como masculino o como femenino. Ergon agathon. Buena obra, o buen trabajo, o buena labor. En Filipenses 1:6, ¿de quién es esa buena labor? ¿De quién es ese buen trabajo? ¿De quién es esa buena obra? Del Espíritu Santo. ¿Y dónde lo comienza? ¿En quiénes lo comienza? En los que Dios por su gracia llama para que integren su pueblo, hermanos. La otra palabra que se traduce también como bueno, y lo voy a citar un poco más adelante, es la palabra kalaerga. Si se dan cuenta, tanto ergon como erga tienen el mismo sonido, nada más que uno es plural. Erga es plural en griego. Kala también es plural en griego y se traduce como buena obra o buenas obras, kala erga. Pero ese punto, hermanos, lo cito un poco más adelante. Entonces, la buena obra del Espíritu Santo, que también lo vamos a señalar más adelante, aquí decimos algo al respecto. Porque hemos citado lo que Jesús dijo cuando se está despidiendo de sus discípulos y empieza todo un discurso que abarca el capítulo 14, capítulo 15, capítulo 16 y capítulo 17 de San Juan. Y dice que el Espíritu Santo, cuando venga, hará algunas cosas en el interior del hombre. Convencerá de pecado. Los judíos, al condenar a Jesús, para nada se sintieron autores del magnicidio por antonomasia. Estaban convencidos que habían ajusticiado a un impostor, a un falso Mesías. Pero cuando la intervención del Espíritu Santo en sus vidas a través de la predicación del apóstol Pedro en Hechos 2, no solo los hizo sentir que habían cometido un crimen de lesa humanidad, sino que merecían la aplicación de la justicia de Dios,
mediante el juicio que veían y se sentían merecedores. Y que muchos de ellos, hermanos, los alcanzó en el año 70. Yo soy inocente de la sangre de este, dijo Pilato, se acordarán ustedes. Se lava las manos y les dice entonces la sangre, cuando en vez de unirse al propósito que él tenía, al decir esas palabras, gritan más fuerte: ¡crucifícale! Es la respuesta a la pregunta, entonces, ¿qué haré? Se lava las manos, declarándose inocente, citando una costumbre del Antiguo Testamento, y los judíos dijeron: que caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y parte del mismo pues ocurrió en el año 70, cuando el general Tito, dejado por su padre Vespasiano para continuar la toma de Jerusalén, no dejó piedra sobre piedra que no fuera destruida. Y muy enfática y irónicamente Flavio Josefo dice: y murieron en aquella ocasión 11 veces 100,000. Era parte del juicio. Lo que estoy resumiendo es la buena obra al que se refiere San Pablo, El ergon agatón referido por el apóstol es la misma palabra usada por el joven rico cuando, dirigiéndose al Señor Jesús, reconoce su calidad moral y espiritual al decirle: Maestro bueno, didáscale agate, maestro bueno, pero en lo interior, le dice: maestro bueno. Cuando esta obra es comenzada en el hombre, deja de estar en Adán, porque fuimos creados en Adán, en el lenguaje de Pablo en Romanos capítulo 5, versículo 12 al final. Y en Adán todos mueren. Y su trabajo, aunque sea espectacular, hermanos, no tiene trascendencia para aquel en cuyo corazón el Espíritu Santo no ha hecho ese trabajo. No lo minimizamos, hermanos, porque el Salmo 8, cuando dice que bajo el hombre todo fue sujetado, ovejas, bueyes, asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos, los peces del mar, conocen ese salmo, es para el hombre en general, hermanos, inclusive para el que no ha sido redimido. Pero vamos a ver algunas diferencias. Entonces, cuando esta obra es comenzada en el hombre, deja de estar en Adán. Y como consecuencia de este cambio en su estado y condición internos, puede ver y declarar que el trabajo es bendición de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, hermanos, ya hizo ese trabajo en su corazón. El ergon agatón del Espíritu Santo, afirmamos para concluir este punto 2, es indispensable en la vida interna del hombre. Y esa convicción, hermanos, debe estar en nuestro corazón. Y es fácil decirlo, pero esa claridad de la palabra al respecto, hermanos, se enfrenta con la resistencia de los viejos polvos que todavía tenemos como residuos en nuestro ser. El trabajo como una bendición de Dios, hermanos, es motivo de gloria para Él, para Dios, y le da trascendencia al hombre. Ahora, hermanos, puesto que vamos a desarrollar este punto 3, les voy a pedir que busquemos en San Mateo 5, que lo he citado,
pero ahora lo vamos a leer directamente en el capítulo 5, versículo 16. Leo en voz alta: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. ¿Y qué pasa, hermanos? Y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Vamos a regresar ahora al Antiguo Testamento y buscar en Éxodo capítulo 31 los versículos 1 al 4. Éxodo 31, 1 al 4, me permito leer en voz alta. Jehová habló a Moisés diciendo, Éxodo 31, 1 al 4. Perdón, hermanos. Estaba leyendo el libro de Números. Qué bueno que ustedes no lo habían encontrado. Porque los que lo encontraron dijeron, ahora ¿qué está leyendo el pastor? Ha de ser por las secuelas. Entonces, hermanos, Éxodo 31, 1 al 4. Habló Jehová a Moisés diciendo, mira, yo he llamado por nombre a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Hur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce. Y continúa la lectura, hermanos. Pero vamos ahora a Efesios capítulo 2, por favor. Efesios capítulo 2, y de él también leo en voz alta el versículo 10. Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Finalmente, hermanos, el último libro del Nuevo Testamento, que es Apocalipsis capítulo 20, versículos 12 y 13. Apocalipsis 20, versículos 12 y 13. Dice la palabra: y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, ¿qué, hermanos? Según sus obras, ¿verdad? Y el 13 dice, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Entonces, hermanos, la respuesta del hombre respecto al trabajo debe ser congruente con el trabajo y obra del Espíritu Santo en su interior, que ya citamos Filipenses 1:6. Mateo 5:16 es fundamento de lo que digo. El Señor había terminado, me refiero al Señor Jesús, había terminado de decir a sus discípulos y a quienes le escuchaban lo que ahora conocemos como las bienaventuranzas. Al final de estas, utiliza dos metáforas para referirse al papel de sus seguidores en el mundo. Nosotros somos cristianos, somos creyentes, seguimos a Jesús. Y nuestro seguir a Jesús tiene una función en el mundo. Tiene una función en el mundo. De la segunda metáfora, obviamente, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas
vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. A esta segunda me refiero. De la segunda he hecho mano para explicar lo que Jesús enseñó de las obras de los creyentes y que se derivan del trabajo que llevan a cabo, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Sobre el particular, y citando lo escrito en uno de mis trabajos, digo: la mayoría de los cristianos, al leer para que vean vuestras buenas obras de San Mateo 5:16, no le ven ninguna relación con el trabajo cotidiano. Debo señalar que la expresión buenas obras en el griego original es kala erga y puede traducirse también como buena labor, como buen trabajo. Buena obra, muchas veces nosotros lo limitamos, hermanos, a darle, por ejemplo, una limosna al viene, porque eso sí son limosnas, hermanos. Damos 5 pesitos, por ejemplo, ¿no? O si alguien nos pide un pan, pues les damos un hueso por el pescuezo. Así dice una canción antigua. Pero nosotros sí ayudamos con algo, hermanos. Regularmente a eso circunscribimos el término buenas obras. Entonces, hermanos, la iglesia presente ya no debe divorciar ambos términos. ¿Cuáles términos, hermanos? Obra y trabajo. Trabajo y obra siempre van juntos. La iglesia presente ya no debe divorciar ambos términos. Las obras y el trabajo son inherentes en las unas respecto al otro. En otras palabras, las obras son producto del trabajo. Por esta razón, en la Escritura, ambos términos van junto con pegado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. ¿En qué se concretiza el trabajo, hermanos? Pues en lo que hacemos. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Esas son nuestras obras, incluyendo las que popularmente a veces circunscribimos como obras. Entonces, hermanos, para ello, es decir, que ya no divorciamos esas palabras, para ello, como he argumentado en el punto precedente, es indispensable el trabajo del Espíritu Santo. Recuerdo haber escuchado en las diferentes iglesias de la IPIN que al orar a favor de personas que ocupan cargos de mucha responsabilidad, suplican a Dios que a estos varones les otorgue una doble porción de su Espíritu Santo. Creo que algunos hermanos que ya tienen historia un poco larga en reuniones o asambleas recordarán que así oran algunos hermanos: dales una doble porción de tu Espíritu. Y yo creo que en muchos sentidos, hermanos, tienen razón. Hay trabajos que no se necesita mucho. Como en la Constitución también aparece que hay trabajos al que se puede dedicar cualquiera. Y eso de cualquiera, pongámoslo entre comillas. Pero hay algunos trabajos que para ejecutarlos se necesita una licencia. Y allí aparecen las universidades. Y por eso los que terminan una carrera les llamamos licenciados, ¿no? Y a todos les gusta como coba, por eso dígame licenciado. Entonces, hermanos, recuerdo haber escuchado en la iglesia de la IPIN que al orar a favor de personas que ocupan cargos de mucha responsabilidad, suplican a Dios que a estos varones les otorgue una doble porción de su espíritu, por ejemplo, como Bezalel, ¿verdad que leímos?
Debo añadir que esto es indispensable no solamente para los trabajos coordinados y realizados en el marco eclesiástico, sino también para aquellos que algunos denominan trabajos seculares. Bezalel es prueba fehaciente de lo que afirmamos. Lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce. Su capacidad laboral y artístico en los aspectos enlistados en el pasaje bíblico estaban íntimamente relacionados entre lo que el Espíritu de Dios hacía en su interior y el trabajo externo que realizaba en su oficio. Esa es la diferencia, hermanos, entre Filipenses 1:6 y Mateo 5:16. La buena obra que comienza o ha comenzado el Espíritu Santo es en el interior del hombre. Y aunque lo digo también por escrito aquí, me desvío un poquito para hacer notar más enfáticamente la diferencia con Mateo 5:16, para que vean vuestras buenas obras. Las buenas obras al que se refieren aquí ya es la obra tuya, ya es la obra mía, ya es la obra de nosotros, que a nivel de criaturas debe ser buena, pero es cala erga, ya no es condición interna espiritual, porque eso ya sucedió con el Espíritu Santo señalado por San Pablo en Filipenses 1:6. Ahora, en respuesta a ello, el trabajo que tú vas a hacer debe ser excelente. El trabajo que sea, hermanos. Yo a veces le digo a mi esposa, particularmente cuando estamos comiendo, le digo, hay muchas formas de ser felices y esta comida es una de ellas. Y otros, hermanos, otros trabajos. Entonces, hermanos, le están diciendo a Bezalel lo que hemos leído, hermanos. Y entonces señala a un servidor su capacidad laboral y artístico en los aspectos enlistados en el pasaje bíblico están íntimamente relacionados entre lo que el Espíritu Santo de Dios hacía en su interior y el trabajo externo que aquel realizaba en su oficio. Concatenando los dos pasajes, Éxodo 31, 1 al 4, con Mateo 5:16, afirmamos: la cala erga dicha por Jesús es la misma que Jehová le dice a Moisés respecto a Bezalel. Esta gran verdad bíblica nos reta y compromete a los creyentes de todos los tiempos en trabajar en el oficio al que fuimos llamados sobresalientemente, para que el trabajo que realizamos produzca las buenas obras señaladas por el Señor, y que como consecuencia de ello nuestro Padre que está en los cielos sea glorificado. ¿Por qué nuestros abuelos, al preguntar ¿cuál es el fin principal del hombre?, qué respondieron? Glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Pero glorificar a Dios no en el sentido espiritualista escolástico. Es decir, glorificar a Dios en algunas teologías es que hagas muchas cosas y ahora vas a tomar un tiempecito para glorificar a Dios. ¿Quién glorifica a Dios, hermanos? ¿No solemos escuchar? Glorificar a Dios es el fin que tiene como fondo el trabajo del Espíritu Santo en nuestro corazón. Y entonces en todo lo que hacemos, lo hacemos con buen ánimo y decimos: gracias a Dios, es lunes. El trabajo o las obras que se derivan del mismo, como ya han sido mencionados, hacen trascender
al hombre. Ya hemos leído, hermanos, pero lo voy a citar, que fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y dice que fueron juzgados según sus obras. Y si uno no tiene un conocimiento global de las Sagradas Escrituras, entonces ya está oponiendo a San Pablo contra Juan, porque San Pablo dice una cosa en Efesios 2, 8, 9 y 10, y no concuerda con lo que dice San Juan, y escribió en Apocalipsis capítulo 20, versículos 12 y 13. No, que es por la fe, y nos devanamos los sesos. Entonces, hermanos, el trabajo o las obras que se derivan del mismo, como haya sido mencionado, hacen trascender al hombre. Creados en Cristo Jesús para buenas obras. Teológicamente nosotros decimos creados en Cristo Jesús, porque primero fuimos creados en Adán, pero ahora recreados en Cristo Jesús. Aclarando que el trabajo por el trabajo mismo no tiene la virtud de la trascendencia si no se enmarca en los detalles que ya han sido dichos. Además de que desde esta perspectiva el hombre ya no está en Adán, sino que es una nueva creación, o citando específicamente a San Pablo, lo diremos de esta manera: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Somos hechura suya. En el original, si lo dijéramos, es somos poema de Él. Literalmente poema, hermanos. ¿Qué es un poema? Pues es una creación mental. Obviamente hay una realidad que nos induce. Yo creo que todos los varones, aunque no somos poetas, algún intento hicimos cuando conquistamos a nuestra esposa. ¿Verdad, hermano Gonzalo? O hermano Javier, en su turno. Tal vez no trascendió mucho para personas ajenas, pero sí para los fines de conquista. Gracias a Dios. Entonces, hermanos, lo que San Pablo enseñó a la iglesia de Éfeso es lo mismo que Jesús dijo a Nicodemo en San Juan 3:3. ¿Recuerdan que dijo? El que no nace de nuevo no puede ver el reino. Literalmente es el que no nace de arriba. Y ya en el versículo 5, nacer de arriba lo aclara más al decir el que no nace del Espíritu no puede entrar. Entonces la primera expresión se completa con la segunda, que es el versículo 5. Una narración bíblica, una narración histórica de un diálogo entre el maestro de maestros con un maestro local. Y teológicamente San Pablo, refiriéndose a lo mismo, dice: creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Y qué es eso de creados en Cristo Jesús? Pues lo que Jesús mismo dijo: es necesario nacer de nuevo. Entonces, hermanos, lo que San Pablo enseñó a la iglesia de Éfeso es lo mismo que Jesús dijo a Nicodemo en San Juan 3:3. Nuestra comprensión de ambos pasajes evitarán que contrapunteemos el contenido de estos pasajes con Apocalipsis 20, 12 y 13, que enfáticamente declara: fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según
sus obras. Ya hemos dicho que las obras son intrínsecas al trabajo y que éste le da trascendencia al hombre cuando el trabajo del Espíritu Santo ha sido iniciado en nuestros corazones, recreándonos en Cristo, quien es el verdadero autor de nuestra trascendencia. Sin Él toda obra, producto del trabajo, aparece hueco, vacío ante Dios. Fueron juzgados según sus obras. Y algunos, porque sus obras no tenían este contexto, hermanos, lo lanzaron al lago de fuego. Como los que estaban a la izquierda en la lectura que hacemos de San Mateo 25, los que estaban a la izquierda resucitarán para condenación eterna. Que ellos nunca visitaron una cárcel o no dieron hospedaje a alguien, pero lo hicieron sin el contexto que hemos dicho, hermanos. Por eso apareció hueco su vida ante Dios. Pero nosotros ya no. A nosotros sí nos da trascendencia. Entonces las doctrinas bíblicas de la gracia de Dios, de la salvación por la fe, de la justificación, no están peleados con Apocalipsis 20. El que los contrapuntea no es porque los pasajes sean contradictorios. Su cabeza es el que está lleno de contradicciones. Conclusión. Agradezcamos a Dios porque en el orden establecido en su creación, el trabajo desempeña un papel muy importante a nuestro favor. Es una bendición de Dios. En razón a esta gran verdad bíblica es que los cristianos desempeñamos nuestro oficio, profesión o ministerio con una actitud de sujeción y dependencia hacia quien categóricamente nos ordena: 6 días trabajarás y harás toda tu obra. En el desempeño de nuestro trabajo, como fue dicho en la exposición, no estamos solos. El Espíritu Santo de Dios, después de convencernos de pecado, de justicia y de juicio, que San Pablo llamó la buena obra iniciada en nosotros, no solo cambió nuestro estado y condición espiritual internos, sino que también nos ha dotado de las herramientas que cada uno necesita para desempeñar su trabajo, como dotó de ello a Bezalel, prototipo de todo creyente actual, como lo fueron aquellos que escucharon a Jesús en Mateo 5:16 y que hoy citamos reiteradamente en la exposición. Y lo hace no para que nosotros nos luzcamos, sino para que entendamos que el propósito de nuestro trabajo tiene como fin que nuestro Padre que está en los cielos sea glorificado por las gentes que son parte de nuestro entorno laboral. Bajo esta perspectiva expuesta, nuestro trabajo y el producto de lo que hacemos tiene trascendencia, entendiendo bien que no es por el trabajo y las obras mismas, sino siendo recreados en Cristo Jesús mediante el trabajo del Espíritu Santo al comparecer ante el trono de Dios, como dice Apocalipsis 20, 12 y 13, será para ser declarados pecadores, pero perdonados en Cristo Jesús a partir de nuestra redención. Nuestras obras, producto de nuestro trabajo, fueron y son para la gloria de Dios. Amén.